Bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a todos los presentes, agradeciendo profundamente su participación. El tema que hoy nos convoca surge a partir de la necesidad de contar con un libro que atesore la información histórica de Gesler y Oroño, sus comienzos, sus historias y las de sus pobladores. Esa valiosa tarea fue la que llevó a cabo Silvana Neumann, que dedicó muchas horas a investigar y recopilar todo aquello que fue plasmado en su libro llamado Gesler-Oroño, 150 años de historias y legados, y que a partir de hoy estará al alcance de todos. Silvana Neumann nació en San Carlos Centro el día 4 de julio de 1976, lugar donde reside actualmente. Cursó su escolaridad primaria y secundaria en San Carlos Centro, luego estudió parte de su carrera en Santa Fe, pero decidió volver a su pueblo natal para estudiar profesorado a nivel primario. Desde pequeña escribe cuentos y relatos. Estudió idioma italiano en San Carlos Centro, rindiendo sus exámenes en la Escuela Dante Alighieri de la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Actualmente trabaja como docente en escuelas primarias. En sus tiempos libres se dedica a la lectura y a la escritura. Con la escritura obtuvo menciones y premios en diferentes concursos literarios, entre ellos, también en Italia, escribiendo narrativa en lengua italiana. Año 2011, en Altare, provincia de Savona, en la región de Liguria. En los años 2013, 2014, 2016, 2018, obtuvo premios en Vinovo, provincia de Torino, en la región de Piamonte. Participa en diferentes programas radiales y televisivos. En el año 2021, relatando cuentos históricos en su autoría en el programa de origen italiano, Radio Gualeguay de la provincia de Entre Ríos. En el 2022, participó en Micros de Historias en el programa de Marisa Prina. A su vez, fue invitada por otras radios, dando a conocer las diferentes publicaciones de su trabajo junto al historiador italiano Giancarlo Liber. Este año, 2023, participa en el programa Los Caminos de la Vida, conducido por Adriana Bassi, todos los fines de semana por LT9, relatando las historias de nuestros abuelos inmigrantes. Junto a otros autores, ha participado de una antología navideña recién editada. Entusiasta por la búsqueda de información sobre la inmigración, investiga y recopila datos de historia que luego, junto con Giancarlo Liber, escritor italiano residente en Torino, realiza diferentes artículos y publicaciones, uniendo las investigaciones tanto italianas como argentinas, referentes a la inmigración. Sobre todo piamontesa, editando y publicando en Italia, en lengua italiana, y participando en diferentes conferencias de lengua castellana. Algunos de sus trabajos se encuentran publicados en el portal de la Memoria Gringa, página de la Universidad Nacional del Litoral. Participa en los congresos de historia en distintas localidades, incluso editando diferentes trabajos en libros y diversos artículos. Este próximo sábado 11 de noviembre presentará junto a Giancarlo Liber un estudio sobre los sacerdotes piamonteses que llegaron solicitados por la inmigración italiana. Esto será en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con su presencia y sin extendernos demasiado, le damos la palabra para la presentación de su libro, que como dijimos antes, data sobre la historia de dos colonias santafesinas muy ligadas entre sí. Muchísimas gracias chicas, gracias a todos por estar acá, mil gracias porque hay gente de afuera que tiene sus distancias, así que mil gracias por estar. Los que están afuera y quieren pasar, pasen porque hay gente afuera esperando. Pasen. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias a todos nuevamente. Este libro fue un proyecto personal que llevó mucho tiempo
tiene 4 años y medio de estudio, de búsqueda de información, de recorrer museos, archivos y muchísimas horas dedicado a esto. Después del trabajo llegaba y me ponía con el libro. Hay muchos viajes a los museos, al Museo de Santa Fe, a los archivos históricos, a distintas localidades. Hoy llegó a su fin, hoy está acá y gracias también a Juan Pablo y su gestión que se pudo editar, porque también gracias a la gestión de Juan Pablo se pudo editar. Les voy a contar más o menos lo que trata el libro. En primer lugar digo que hay que ser valientes para emigrar, porque esos inmigrantes que venían se jugaban todo, venían a cruzar el océano en barcos que no tenían comodidad, en la tercera clase, donde les faltaba a veces el agua dulce, porque no podían tomar el agua de mar. Entonces, según el tiempo que se tardaban en cruzar el océano, se les ponía fea el agua dulce, que la traían en toneles. Lo mismo pasaba con la comida. Hay distintos relatos y distintas cosas. Piensen que en esa época era muy difícil la comunicación. A su vez, todos los que venían perdían la comunicación muchas veces con las familias. Las cartas que se tardaban meses y meses en llegar, y tal vez el desarraigo fue muy duro. Entonces, valorar no solo el trabajo que hicieron, sino todo, absolutamente todo, porque dejaron su familia para hacer la América, como decían, para buscar un futuro mejor, y a veces algunos lograron su prometido, pero otros sufrieron en silencio. Entonces hay que valorar todo lo que hicieron esos inmigrantes, porque no venían solamente a trabajar la tierra. Detrás de todo eso y detrás de cada fecha hay muchísimas cosas, muchos sentimientos, muchas cosas que han pasado. Inmigrantes, por ejemplo, que se enteraban del fallecimiento de algún ser querido después de meses por una carta, porque eso también pasó. Entonces, valorar todas esas cosas, porque a veces se venían con la meta de poder volver y buscar a la familia o darles un abrazo, y ese abrazo a veces fue el último en el puerto, que la mayoría fue en el puerto de Génova. Entonces, pensar en todo ese sacrificio que hicieron los inmigrantes, porque había que ser valiente para emigrar en esa época. Hoy es tan diferente, hoy tenemos medios de comunicación, hoy existen los aviones, pero antes todo eso no existía. Este trabajo tiene muchísima documentación, muchísimo documentación que hay dentro de la Argentina, pero también tiene mucha documentación de archivos históricos y de distintas partes, tanto de Italia como de Suiza. Hay mucha documentación del otro lado del océano en este libro. Hay diferentes archivos, distintos documentos, muchas actas. Está toda la historia de lo que fue Gesler y Oroño, las dos colonias agrícolas ganaderas que fueron las dos primeras colonias del departamento San Jerónimo. La historia de los inmigrantes queda plasmada en este libro. Tal vez ellos nunca se hubieran imaginado que su historia quedaría en el libro, ¿no? Y hoy las tenemos para que todos puedan disfrutar, digamos, o que quede de generación en generación, porque yo me voy a morir igual que todo ser humano, pero el libro va a quedar. Entonces las historias quedan plasmadas y todos van a poder ver. Inclusive me pasó que ya hay gente que vino a buscar los libros, que lo quería ya tener. Y bueno, ya tuve una satisfacción hermosa, porque una señora me dice: ay, encontré tantas historias de la vida de mi familia dentro del libro. Y otra me dice: tengo muchas cosas que ahora sé de dónde vienen las distintas cosas. Bueno, ya me fueron pasando cosas así. Después otra señora que me lo pidió que se lo mande, que es de Formosa, que tengo, después le voy a contar una anécdota, también una situación hermosa, que yo digo, qué lindo esas satisfacciones después de tanto trabajo, porque fueron 4 años y medio dedicados a eso. Dejé de lado vacaciones, dejé de lado
reuniones de amigos, reuniones familiares, porque estaba con este proyecto. Y si uno se propone un proyecto, a veces es necesario hacerlo. No sé si vuelvo a hacer algo tan largo, tan grande, porque lleva mucho tiempo de la vida. Y lo mejor que tiene alguien, lo que uno puede dar, la cosa más grande es el tiempo, ¿no? Aquella persona que te dedica el tiempo es lo más grande, porque el tiempo no vuelve. Entonces, yo creo que esas cosas son muy importantes. Ahora ya está plasmado, ya lo tenemos, ya puedo disfrutar de otras cosas también. Bueno, agradezco también a quien me hizo el prólogo del libro. El prólogo es aquella presentación del libro, es la persona que lo lee previo a que vaya a la editorial. Antes que vaya a la imprenta, es una persona que lo lee. Y bueno, el prólogo se lo agradezco porque tengo el honor de que me lo haya hecho Rogelio Firter, que es un embajador de la Argentina ante la Santa Sede en Roma, quien fue también un director de las organizaciones para la prohibición de las armas químicas. Entonces le agradezco también a Rogelio. Es uno de los descendientes de las primeras familias que estaban acá en Gesler, esas que marcaron historia, porque fue el chalet de Firter, como lo recuerdan todos, una historia también muy marcada dentro de lo que era la colonia Gesler. El prefacio del libro, que también es una presentación, lo hizo Giancarlo Liber, que también le agradezco, que es el escritor italiano con el que escribimos y llevamos adelante distintas cosas de historia. Se lamentó, pero no puede venir, vive en Torino, en Italia, así que bueno, él también le agradezco porque hizo el prefacio. El libro, teniendo un solo ejemplar, ya fue presentado gracias a una invitación de Susana Anderegen, que está acá también presente, así que gracias, y a todo el equipo, Alicia Brunás y todos los que estaban. Ya se presentó en la Cámara Suiza en Buenos Aires, en la embajada, con el auspicio de la embajada. Teníamos un solo ejemplar, todavía no estaba editado el libro, pero con ese ejemplar ya se presentó en Buenos Aires. Se presentó también en la Feria del Libro en Santa Fe el año pasado, con una invitación de Susana, una genia. Y también me invitaron del Centro Piamontés de Santa Fe, porque el libro ahí también fue presentado con el solo ejemplar que teníamos, porque el libro tiene muchísimas historias de inmigrantes piemonteses. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Colonia Gesler como a Colonia Oroño eran piemonteses. Se dice piemontese porque es al pie del monte, entonces la región del norte de Italia son los piemonteses. Había lombardos también muy poquititos, había familias suizas muy poquitas, pero la mayoría eran todos de habla piemontesa, por eso hasta hace poco acá se hablaba el piemontés. Bueno, ahora les voy a contar un poco lo que tiene el libro, el prólogo, el prefacio, después están todos los agradecimientos que los voy a hacer también a lo último. El capítulo 1 trata de los primeros pasos y los antecedentes a 1872, que fue el nacimiento de la colonia Gesler. Está todos los primeros pasos, por ejemplo, cuenta el inicio de los europeos en la Argentina, para que se entienda, porque muchas veces leemos algo y no sabemos de dónde viene. Entonces, hice una introducción de todo eso para saber cómo se desarrolló también el tema de la inmigración en la República Argentina. Están los antecedentes entonces a la fundación de la colonia Gesler, el nacimiento de la colonia Esperanza, lo que pasaba en nuestra provincia de Santa Fe, el nacimiento de la colonia San Jerónimo, el nacimiento de la colonia San Carlos, y así también el nacimiento de las colonias Humboldt, Grutli, Santa María. Después nombra otras colonias que fueron las que nacieron antes de lo que fue la colonia Gesler y la colonia Oroño. Están todos los primeros pasos de la colonia Gesler también, las escrituras de los primeros terrenos, los antecedentes que hubo en la colonia Oroño, porque Oroño también fue una colonia que se gestó con inmigrantes piemonteses. En 1872 ya llegan 4 a 6 familias piemontesas y después tiene su inicio en 1873.
Después hay algunos de los datos donde revela qué pasaba con las tierras de Oroño. Oroño fue dueño de esas tierras, pero como estaba, digamos, con su pensamiento diferente al gobierno, el gobierno se las quiso sacar. Entonces hay todo también una situación con eso. Está la división política de los departamentos, para que se entienda después lo que fue la parte de la iglesia, porque nuestra provincia en 1826 fue dividida en 4 departamentos, en 1883 fue dividida en 9, después más adelante se divide en 1890 en 18 y después un departamento más. Actualmente tiene 19 departamentos nuestra provincia. Pero en 1883, cuando se divide en 9 departamentos, Gesler ya estaba iniciado y Colonia Oroño también. Entonces también hay todo un conflicto y una situación a donde pasa a ser parte también de la iglesia, algo que tienen que resolver. Está todo explicado dentro del libro para que se entienda después lo que sucede. Después tenemos todo lo de los jefes políticos de departamento, porque antes de 1883 no teníamos autoridades en las colonias, eran jefes políticos de departamento y a su vez el juez de paz de cada colonia, esa era la máxima autoridad. Entonces había que resolver el tema también de la lengua de los distintos inmigrantes. En 1883 se crea la primer comisión de progreso local, tanto de Colonia Gesler como de Colonia Oroño y de las otras colonias, y al año siguiente, en 1884, pasa a llamarse Comisión de Fomento, que fue lo que después se llama Comuna, lo que a raíz del paso del tiempo va cambiando de nombre y según cómo crecían los pueblos o las municipalidades, ¿no? Primero era Comisión de Progreso Local, después Comisión de Fomento y después fue la Comuna. Después en el capítulo 2 tenemos todo el desarrollo de la colonia Gesler, el nacimiento, todo lo del juez de paz referido a esta colonia, los problemas que hubo con el juez de paz, porque los jueces de paz a veces no cumplían bien con su función, entonces había distintos problemas. Bueno, todo lo que ya dije de las comisiones de progreso local, la comisión de fomento, los problemas también de la separación de los distritos, que no se sabía hasta dónde llegaban las tierras, entonces por ahí había conflictos. Acá, por ejemplo, con Santa Clara, Loma Alta, que un tiempo perteneció al distrito de Oroño y en 1898 ya se crea su propia comisión de fomento. Todo eso está explicado dentro del libro. Después lo que eran las nuevas comisiones de fomento, la plaza, el cuidado de la plaza, el arbolado de la plaza, los festejos populares. En el capítulo 3 está todo el desarrollo de lo que es Colonia Oroño. La Colonia Oroño con todo lo que les conté del juez de paz, del problema de las tierras. Después hay documentación que encontré en los archivos sobre las cartas de los primeros inmigrantes que llegaron y que pedían que por favor necesitaban resolver el problema de las tierras porque había vecinos que tenían ganado y ese ganado le entraba y le comía las sementeras a los demás. Las sementeras eran los sembrados, porque no existía el alambrado, no había alambrado. Entonces, en esas cartas que tienen la firma de los inmigrantes y todo están plasmadas ahí en el libro, le piden por favor al jefe político del departamento que le resuelva eso, porque era mucho sacrificio llevar adelante todo el tema de la cosecha con las máquinas rudimentarias que tenían y después el ganado le comía todo. Otro problema que tenían era que, por ejemplo, los niños no podían ir a la escuela porque a raíz de lo que pasaba, los adultos cuidaban los campos de noche y los niños los cuidaban de día. Inclusive hay documentación de un inspector de colonia donde dice al jefe político de departamento y al gobernador: necesitamos resolver eso, los niños están al rayo del sol cuidando que no les entre el ganado a los campos para que no le coman la sementera. Todas historias. Oroño instala el molino harinero, que fue la fuente más importante de trabajo, ese molino harinero que instaló, que le dio trabajo a muchos colonos,
y hay también todo el tema del desarrollo del molino. Después Domingo Begni se va y lo vende, no estuvo muchos años en Oroño, porque después en el año 1887, cuando se quema el molino que sufrió un incendio, también él emigra junto con otros habitantes de Oroño, se va para otro lado, se va para las tierras misioneras. Todo eso está contado dentro del libro. Después el cuarto capítulo es la iglesia. Hay toda una introducción de lo que era el catolicismo y la importancia que le daban los inmigrantes a la iglesia. Era muy importante porque esa iglesia era la que los ayudaba con ese vacío del alma del desarraigo. Entonces ellos, lo que se traían, por ejemplo, en esos baúles, a pesar de traer pocas cosas, porque podían traer pocas cosas, porque si no todo le generaba peso, pero además le permitían traer pocas cosas, y muchos no tenían cosas para traer, traían herramientas y también priorizaban lo que era la religión. Algunos se traían la Biblia, otros rosarios, otros traían estampitas, cuadros, todos priorizando lo que era la religión, porque en la iglesia ellos tenían digamos, la contención del desarraigo. Era muy fuerte en esa época no poder ver a la familia. Yo me pongo en el lugar del inmigrante y me desespera. Yo digo, ¿cómo habrán pasado esas Navidades, los Años Nuevos, saber que un familiar del otro lado del océano no estaba bien y desde acá qué podían hacer a través de una carta que tardaba 4 o 5 meses en llegar o 3 meses y después otros 4 o 5 en volver la carta? Todo el amor iba dentro de una carta, no había un abrazo, no existían esas cosas. Entonces no es solo una fecha, el tema de la historia no es solo una fecha. Tenemos muchas anécdotas para contar. Yo tuve el privilegio también de tener a mis bisabuelos inmigrantes italianos y de parte de mi abuelo paterno alemán. Entonces escuchábamos las historias de nuestros abuelos y bisabuelos, que hoy esas historias, tal vez los chicos de hoy no tienen ese privilegio, tal vez gozan de otras cosas, pero ese privilegio se cerró cuando fallecieron nuestros abuelos inmigrantes. Y yo creo que eso fue lo que me atrapó también, porque en la casa de mis bisabuelos se hablaba el piemontés, se reunían todos, se cruzaban las conversaciones, y era uno más porfiado que el otro, todas las conversaciones en piemontés, y eso te atrapaba. Y bueno, pero después nadie se enojaba con nadie. A la hora de la siesta en la casa de mi bisabuela le decíamos el comité, porque hablaban todos de política antes del trabajo, antes de las 3 llegaban todos, se sentaban ahí y bueno, los manó y los mabá abundaban como par caridad, cualquier cantidad. Y eso fue lo que me fue atrapando, digamos, porque yo decía, ¿cómo hacían para saber, para sentir, digamos, la cercanía de la familia estando tan lejos? Tengo una anécdota de mi bisabuelo y de mi abuelo paterno también, que se enteran del fallecimiento de un familiar a través de una carta después de muchísimo tiempo y se alejan para llorar sin que la familia los vea. Entonces todo eso marca y uno se lo pone a pensar y dice, no existe una fecha solamente, es todo lo que hay detrás. Volviendo al tema de la iglesia se trataba de construir la iglesia, siempre la construyeron en la mayoría de las colonias con el esfuerzo de los inmigrantes, y eran ellos los que construían la iglesia. Acá se donó, el terreno lo donaron a Francesco Cerato y Biagioni para construir la iglesia. Fueron los inmigrantes los que construyen los ladrillos con sus propias manos para elevar la iglesia. Y así un montón de situaciones. La escuela lo mismo. La iglesia se construía por el esfuerzo de los inmigrantes. Entonces eso también hay que valorarlo. Y por ejemplo pasa un inspector de Colonia donde dice que seguramente quieren abrir un ramo generales porque están construyendo una iglesia, o el dueño del ramo generales quiere poner plata para construir la iglesia, y no era tan así. El inspector de Colonias lo veía de una manera fría y lejana, porque no vivía acá, porque venía una vez al año
baño a levantar sumario de las cosas o nota, pero lo vivía muy diferente. No era que estaba desarraigado de otro, que venía de otro país, al contrario, entonces lo ve muy diferente. En cambio, el inmigrante trataba de tener la iglesia para tener una contención de su alma. El domingo era el único día que estaba abierto el almacén de ramos generales. ¿Por qué? Porque era el día en que los inmigrantes venían a hacer sus compras al almacén de ramos generales. El trabajo en el campo les implicaba tanto tiempo y tanto trabajo, que con esas herramientas rudimentarias que no disponían de cualquier día. Ellos durante los otros días tenían que aprovechar las horas de sol porque ni luz eléctrica tenían, entonces venían a la misa y era el día que se enteraban de las noticias, que por ahí compraban el periódico y lo compraba uno y pasaba las noticias a los demás, porque muchas veces no tenían para comprar el periódico. Eso también hay que tener en cuenta, todo el sacrificio que hicieron. Bueno, está toda la historia de la iglesia Santa Ana. Hay una parte donde se llama como título El valor de un objeto, que me pasó una cosa muy, muy significativa. Cada objeto tiene un valor, pero no un valor monetario, sino de lo que ellos se traían, porque era cada objeto lo que ellos traían, lo que quedó de generación en generación, como un molinillo para el café. El café era típica de los italianos, no tomaban mate, todas esas cosas que se traían. Bueno, y me pasó una situación con la iglesia, con una señora que hoy no puede estar acá, que es de Formosa, María Cristina Cocha, que yo la llamo porque vi que cargó unas fotos en la página que tenía la comuna, que hicieron en los 150 años de Hitler. Entonces la llamo y le pregunto una documentación que ella cargó, y me dice: yo no sé porque se les habían quemado, se les había inundado en la inundación esta de Santa Fe, mucha documentación que tenían los primos. Entonces ella me pasa lo que tenía y me cuenta que la abuela de ella y la bisabuela, la abuela fue la encargada, pero la bisabuela había hecho una promesa en la iglesia y habían tejido una carpeta para el altar, porque la hermana de su abuela había agarrado una enfermedad y se estaba por morir. Entonces también ella cumple con esa promesa de llevar adelante, de tejer esa carpeta. Y le llevó tanto trabajo que dice que a veces hasta le sangraban los dedos porque la querían terminar. Si bien después la hermana de la abuela fallece con el tiempo, pero la abuela terminó de hacer la carpeta para el altar como promesa, porque ella llevaba el legado de que le había dicho la mamá que termine la carpeta, y ahí conoce al pintor de la iglesia, Santa Ana. Entonces a raíz de eso supimos quién era el pintor de la iglesia Santa Ana, y hay toda una historia con eso. Digo, esa carpeta lo que significó para esa familia, porque hay toda una promesa hecha y toda una historia, que esa carpeta significa muchísimo. No sé si hoy se conserva o no la iglesia, pero a raíz de eso supimos quién era el pintor y un montón de situaciones más. Después está el tema de la iglesia protestante. La iglesia protestante, si bien acá no había iglesia protestante, el protestantismo es el que nace los que están en contra o no de acuerdo con la iglesia católica, y acá no había iglesia protestante. Entonces en el chalet de Filter se hacían las misas y venían a dar las misas ahí de lo que era la religión protestante. Dentro de los protestantes están las ramas de los valdenses, que son los seguidores de Pedro Baldo, los luteranos, que son los seguidores de Lutero, y así. Pero nace como iglesia protestante y después están todas las otras ramas. Si bien iban a la iglesia de San Carlos, a la iglesia de San Carlos Sur, que ya estaba, en ese momento era iglesia protestante. Pero como acá las familias que eran de otra religión que no era el catolicismo eran valdenses, comenzaron a ir a la iglesia de Colonia Belgrano. Ahí iban a la iglesia de Colonia Belgrano, pero a veces se daban las misas en el chalet de Filter. Entonces está toda la historia contada también, explicando el porqué, porque a veces no sabemos el porqué, cómo se inicia. Entonces está todo explicado también, el porqué de cada cosa. Y después
Las vocaciones sacerdotales que hubo acá en Gesler, que fueron muchas, porque acá hubo muchas vocaciones sacerdotales. Por ejemplo, acá nació el padre Gustavo Vietti, que fue un cura también que fue haciendo distintas historias. Agustín Marosi, un obispo también de la religión católica. Antonio Biagioli, que fue monseñor. Está todo plasmado, todo lo que era lo de las vocaciones sacerdotales también. Después tenemos toda la historia de los distintos curas, en realidad en distintas actas de nacimiento. Y lo que sí hay muchísima documentación, tanto de acá como de Italia, de los archivos de Italia, porque se encontró también mucha documentación. El primer cura párroco designado para la iglesia Santa Ana fue Giuseppe Bava, José Bava, que lo traen porque, así como él, vinieron muchos curas de la diócesis de Torino, porque necesitaban gente que los entienda, para que los escuche, para que puedan dar la misa en su dialecto o en su idioma y que los escuchen en la iglesia. Entonces mandan a pedir un cura que por favor sea piemontés. Y estaba recién llegado a López Giuseppe Bava, a la iglesia de López, la iglesia de San Firmino de la localidad de López. Entonces quedan muy poquitos meses ahí y se viene designado por la curia a lo que era la colonia Gesler, que después de muchos años, cuando vuelve a Italia, hace todo un documento agradeciéndole a la diócesis de haber estado en una colonia donde eran todos piemonteses, donde él podía hablar en piemontés, y dice que eran la mayoría piemonteses. Por eso hoy está esta bandera del Piemonte acá adelante. Muchísimas familias eran piemontés. Después tenemos el tema de la escuela, lo que les conté, que muchos niños no podían ir a la escuela. También está el tema de que algunos los mandaban en forma particular a aprender, o era la propia madre la que le impartía la enseñanza en casa porque no tenían la posibilidad de ir a la escuela. Y cómo fueron cambiando, primero en edificios alquilados del gobierno, después el tema de que se genera una comisión para formar la propia escuela donde se levanta el edificio y todo, pero tenían el problema de la lengua. La lengua, ¿por qué? Porque los niños hablaban lo que ellos escuchaban en la casa. ¿Y cuál era lo que escuchaban en la casa? El dialecto o el idioma que traían de su tierra natal. Ninguno hablaba el español. Entonces llegó un momento donde el gobierno le prohibió a los maestros dar las clases en idioma extranjero, o en el piemontés, como se daba acá. El piemontés al principio fue un dialecto, hoy es considerado una lengua, hoy tiene la gramática y todo. Entonces también hay todo un desarrollo de eso, inclusive mandan a pedir un maestro que sea de lengua italiana. Así viene uno que quería ir a trabajar al norte de Santa Fe y el gobierno le dice que no, porque en el norte de Santa Fe no había inmigración como en otras regiones de la provincia de Santa Fe, y lo mandan a trabajar acá, a Gesler, como maestro para poder dar las clases en el idioma de los niños también. Todo eso está desarrollado en el capítulo de la escuela. Los problemas que había también en nuestra provincia con el tema de la ley de la educación, porque también hubo distintas situaciones para resolver conflictos. Lo que después está toda la historia de lo que era la escuela primaria, la escuela secundaria, hasta el día de hoy. En el capítulo 6, las plagas y las pestes, todo lo que sufrieron, digamos, en ese momento las plagas de langosta venían y le comían todo a esa pobre gente que quedaban sin nada. Está todo el desarrollo ese. En Oroño también tuvieron la plaga de las vizcachas. Las vizcachas le comían los sembrados, entonces tenían que remover la tierra, sacar las vizcacheras. Todo eso también está en distintos documentos. Bueno, lo que fue también la rabia de los perros, que pobrecitos los perros los mataban porque pensaban que se podía transmitir la rabia. La viruela, la peste bubónica. Después hay una convención sanitaria con Italia. En el año 1913 la República Argentina hace una comisión sanitaria con Italia
porque pensaban que también muchas de las pestes venían arriba de los barcos. Entonces se trata de solucionar. Está la foto de la Comisión Sanitaria con Italia. En el capítulo 7 está todo lo referente a la medicina. La medicina, los primeros inmigrantes no tenían médicos, no había parteras, no había dentistas, se arreglaban entre ellos. Si nacía algún chico, se arreglaban entre los vecinos, se ayudaban entre las familias. Debe haber sido terrible. Ante una situación, por ejemplo, de emergencia, al no tener médicos, la colonia San Carlos después, cuando creó el hospital, se atendían ahí y se iban después más tarde, años más tarde, al hospital de Galvez o si no a Coronda. Pero las distancias significaban, porque el medio de transporte era un caballo, un sulky, una volanta. Entonces todo eso también en una situación de emergencia muchas veces no llegaban. El tema de la realidad también, cuando aparecen no solo los médicos, sino los curanderos, porque es real, se curaban a través de yuyos, a través de plantas medicinales. Aparecen los curanderos y también los curranderos en todo, ¿no? Entonces eso también fue la realidad. Los dentistas, que muchas colonias no tenían dentistas, había designados también muy pocos dentistas y ninguno quería ir a trabajar al campo, se quedaban en las ciudades. Entonces también sufrían eso, porque muchos agarraban la enfermedad esa que se llama la piorrea, que se le bajaban los encías, perdían los dientes. Entonces era necesario solucionar eso, porque después no se podían alimentar y venían las enfermedades. Todo eso que uno jamás se lo imaginó, pero son cosas que pasaron, que están plasmados. Después tenemos el capítulo 8, las vías de comunicación, los caminos y los caminos de la República Argentina. Acá teníamos los caminos marcados, había 2 o 3 caminos principales en Gesell, gracias. Y también los caminos marcados por las huellas de las volantas, porque no había caminos como ahora. Entonces había caminos marcados por las huellas de las volantas. ¿Qué pasaba con la cosecha? Hacían su cosecha y después la mayor parte era de trigo, y tenían que llevar la cosecha a los puertos. Había un puerto en Santo Tomé, uno en Coronda, el de Rosario. ¿Y cómo hacían? Arriba de la volanta las bolsas, con tanto sacrificio, arriba de los sulky las bolsas, y tenían que ir para alguno de los puertos. Cuando cruzaban el arroyo Colastiné, tenían que esperar que no haya creciente, porque no podían cruzar, porque la creciente no les dejaba cruzar con la volanta. Por eso tienen las ruedas tan altas, o los sulky, porque generaba tumbos y perdían las bolsas. Entonces, todas esas cosas que uno jamás se imaginó, a raíz de eso piden al gobierno que se construyan puentes, y es Domingo Bennis como el que construye el primer puente. Después hubo más, tanto en Oroño como Gesell era un solo distrito. Domingo Bennis construye el primer puente, y eso lo hacían con un acuerdo con el gobierno, que también está la documentación del acuerdo y todo. Entonces el gobierno solucionaba ese tema. El propietario era del puente el que después estaba permitido cobrar peaje, porque tenía que recuperar la inversión que había puesto para ese puente. Entonces cobraba peaje para pasar por el puente. Pero eran cosas que son parte de nuestra historia, porque también esos caminos que no existían les impedía a esos pobres inmigrantes hacer como un trabajo más rápido. Lo mismo cuando llegaron, no era que tenían los campos cortaditos, no, las malezas, tenían que ver cuáles eran las víboras que eran peligrosas, porque ellos iban a trabajar al campo. Entonces no era que llegaban, se hacían la América, cosechaban y ya está. Teníamos que ver todas esas historias también. Tenían que conocer lo que era la flora y la fauna. Las primeras casas no eran casas de ladrillos, se levantaban los ranchos, porque llegaban con un baúl con pocas cosas, no tenían un colchón, un hotel a donde parar. ¿Qué hacían? Dormían a donde podían con la vestimenta que traían. Entonces construían rápidamente la casa
con los palos que había de la naturaleza, se hacían esas casas de adobe y después se hacían las construcciones de ladrillo. Está explicado también todo eso. Después, bueno, tenemos el capítulo, el siguiente, que habla sobre la luz y el servicio de combustible, cuándo se generó la luz después de tantos años, cómo hacían antes con el tema de la electricidad, antes que exista la electricidad, con las velas, los farolitos, las pocas luces que colocaron al principio que se generó la luz eléctrica en las esquinas, que esas esquinas tenían unos focos que atraían también los bichos, era típico ver los sapos comiendo debajo de los focos. Todas esas cosas. Después, quien trajo la luz eléctrica a Hessler fue Strata, Guillermo Strata. Entonces está toda la documentación, toda la historia de lo que hizo Guillermo Strata, que ha hecho muchísimo por el pueblo, porque también dio el primer servicio de combustible. Después están los trabajos y los comercios, lo que era la agricultura, la ganadería, la evolución de las distintas máquinas, cómo hacían para trabajar, toda esa evolución. Después, dentro de los trabajos en el campo, cómo era el sembrado de trigo, la alfalfa, el lino, el maíz, los otros cultivos, las máquinas agrícolas, parte de la historia del tractor, el lechero, aquel que vendía la leche con el carro, porque no venía en cajita ni en sachet, tenían que ir a buscarlas. Después las carneadas, las típicas carneadas, que acá también hubo una historia donde la carnicería que ponían no le funcionaba, si todos hacían carneadas. Todo el mundo carneaba, entonces en esas carneadas eran las fiestas que se aprovechaba para cantar en piamontés, para hablar su idioma, para compartir cosas. Se terminaba la carneada y se hacía toda una fiesta y cantaban todas las canciones en piamontés, O Sole Mio, todas las canciones América, América, todas las canciones que había que traían de su patria, ellos las cantaban. Después, bueno, otros empleos o trabajo, hay documentación de lo que era el anuario CRAFT. El anuario CRAFT era una guía de comercios e industrias de los distintos lugares, entonces también hay documentación de Hessler y de Oroño, los almacenes de ramos generales, que el primero fue de Adolfo Firter, después el otro de la Casa Giacosa, el primer comisario, las fondas y los hospedajes, el criadero de nutrias que hubo, que fue muy importante también. Después las instituciones de Hessler, todo lo que fueron las distintas instituciones. La Biblioteca Popular, que en una época fue muy importante, el Tiro Federal, el Club Deportivo Hessler, el Club Atlético Colón, Club Rivadavia, Hessler y el Deporte Motor. Hay muchísima documentación de Hessler y el Deporte Motor porque fue una cosa muy importante para Hessler, que ahí agradezco muchísimo también a José Luis Strata porque me pasó mucha documentación porque yo no tenía ni idea de los motores. Ay, yo decía, ¿cómo será esto de los distintos motores y los distintos autos? José Luis Strata me pasó muchísima documentación. Hay mucho del deporte motor porque fue una cosa muy importante para Hessler. Después la bibliografía de los distintos competidores, que son muchos, está Bruno Rivas. Acá tenemos, bueno, a Strata, Los Sabino, el chico de Manacero, Raúl Rizo, Raúl Roberto Pelusa Tántera, Gustavo Arolfo, Tulio Riva, todo lo que es lo de la familia Tel, el Motor Club, que es hoy el lugar a donde estamos, toda la historia del Motor Club, la cooperativa de tamberos de Hessler también, los artistas del pueblo que dejaron también huellas en las distintas instituciones, el Museo de Wilfrido Tántera, el taller de Juan Klukiewicz y todo lo que hizo la familia de Juan Klukiewicz. Después tenemos otro capítulo que es la vida cotidiana, es largo el libro, la vida cotidiana, los personajes típicos de todo pueblo, los lincheras, los crotos y aquellos personajes que hicieron historia, que en ese momento también marcaron una huella en cada lugar. La vestimenta típica, que muchas veces también se traían una vestimenta que era la misma para las fiestas, para ir a misa, y en muchas familias se prestaron esa vestimenta y se turnaban para ir a misa porque era la única vestimenta que había el domingo. Entonces ese traje que era del hombre se la prestaba en muchas familias, una vez iba uno, otra vez otro, no era que se cambiaban la ropa constantemente y había posibilidades, inclusive desarmaban ropa para poder hacerla nueva y era la mujer la que cosía, la que bordaba, la que hacía todo en casa.
Después, la historia de algunos objetos cotidianos, inclusive con las palabras que usaban en piemontés o en italiano, como la típica del chapamosque, que era la fuentecita donde caían las moscas, que después fue reemplazado por la maquinita del flip, después los aerosoles, todas esas cosas que parecen que fueron parte de nuestra historia, todos objetos que ya hoy están en desuso, pero tienen una historia muy rica. El molinillo de café, después el palo de amasar, que tenemos uno de los ravioles, que eran las construcciones, las comidas caseras, todo eso también está. El famoso delantal de la abuela, que le decían el feudal en piemontés, que colgaban en la cocina a leña, todas esas historias. La italianidad, el cocoliche y el piemontés, todo lo que se fue formando y reformando, porque a veces esas palabras en piemontés fueron cambiadas según cómo las pronunciaban. Después tenemos anécdotas de un pasado no muy lejano, que eran las señoras cuando iban a bailar y eran acompañadas por las madres o las abuelas, bien vigiladas las señoras. Hay muchas anécdotas, incluso artículos de diario donde sale todo eso. Entonces, después tenemos lo de la parra de uva. La parra de uva en esta zona, tanto en Gesler como en Oroño, los inmigrantes trataban de hacer lo mismo que hacían en el Piamonte, porque acá la mayoría fueron piamonteses, como les conté. Entonces sembraban la uva, se traían las semillas y sembraban la uva. Entonces los inspectores de colonia después relataban, informaban 2.500 pies de parra, 3.000 pies de parra, pero claro, la parra de uva no prosperaba como en el Piamonte, el clima no es el mismo, no tiene que recibir tanta agua, y acá por ahí o mucha sequía o mucha agua, el clima era diferente. Pero ellos, ¿qué quisieron hacer? El vino, querían hacerse el vino como lo hacían en el Piamonte, y cuando el vino se les ponía agrio, no lo tiraban, lo utilizaban después como vinagre. Entonces todo eso también está en los libros plasmados, porque fue parte de nuestra historia. Después tenemos también, bueno, lo que eran los distintos árboles, el paraíso, que fue un árbol que prosperó muy rápidamente. Al principio sembraban mucho, que se traían las semillas de los carozos de durazno. Los duraznos también era una planta que venía rápido y prosperaba, entonces sembraban el durazno. Pero ¿qué pasó? Después vieron que el paraíso le daba mejor sombra, entonces fue reemplazado por paraíso. Inclusive la plaza estaba llena de paraíso. Ahí toda la historia también con la arboleda. Las primeras familias, la historia en el otro capítulo de las primeras familias. Los Cerato o Cerato, como se le dice acá, se escribe en Italia, para que todos sepan, también con una sola T. Es en la Argentina donde le cambian por doble T. Lo mismo pasó con otros apellidos. Dentro del libro van a ver que existen, por ejemplo, Massino con dos S y con una S. Después hay otros, los Airaldi, Sabino, Ciaglio o Cheaglio, que están escritos en distintas maneras. Dentro del libro aparece también, así como aparecen los documentos, está plasmado en el libro. Lo van a ver que se encuentran de distintas maneras, porque también cuando vienen a hacer el censo en 1887, que fue el primer censo provincial, no se entendían con todos los idiomas, entonces anotaban como les parecía, y hay apellidos que fueron cambiados. Lo mismo cuando llegan del barco y le toman nota, aquellos que por ahí en los documentos no eran como ahora, entonces aquellos que le faltaba documentación o que lo pronunciaban distinto, y bueno, el que estaba escribiendo lo escribía como a él le parecía, y así fue. Sí, así fue como por ahí les cambian el apellido. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, como apareció en la documentación, está plasmado en el libro. Después, bueno, distintas familias, Biagioli, Prioto, Filter, Tron. Hay otras familias, para no nombrar todas, hay muchísimas otras familias. Después está toda la historia en el otro capítulo, que hay un capítulo hecho por Bartolomé Long, que fue un inmigrante piemontés, que fue un visionario, hizo muchísimas cosas, inclusive fue quien construye la primera maquinaria agrícola en 1875. Sí, una desgranadora de maíz, y que Juan Pablo también, gracias a Juan Pablo, obtuvo una revista de La Chacra donde había salido toda la documentación. Después me contacté con los familiares, me han prestado inclusive un diario íntimo de la familia, donde me pidieron que copie lo que se podía publicar. Las otras cosas se respetó. Fue patentada, por eso no tuvo... Sí. Por eso no está en el inventario nacional de maquinaria agrícola. Claro, no fue patentada
porque también vivieron distintas situaciones. La utilizó, sí le sirvió para crecer, porque él tenía un molino harinero después, fue cambiando de lugar, está toda la historia, pero la realidad también que tal vez no fue patentada, no saben ni siquiera los descendientes, pero estando en Colonia Gessler mueren varios de sus hijos por una enfermedad. Entonces yo digo, la mente no la habrá tenido para patentar esa máquina que hizo. Son todas cosas a tener en cuenta. Igualmente le sirvió para crecimiento personal, porque después puso un molino harinero en San Martín de las Escobas, después en Venado Tuerto, Bahía Blanca, está toda la historia. Después, el capítulo siguiente habla, ahí quiero agradecer ahora que están acá presentes, porque ese capítulo habla de la crisis, la revuelta y el escondite de armas desde 1890 hasta 1893. Dentro del sótano de la familia Filter escondían armas. Entonces, investigando también qué pasaba en otras colonias, también en otras colonias escondían armas, las enterraban, las envolvían en grasa para que no se les oxide, después con trapos, y las escondían, las enterraban. Por ejemplo, en San Jerónimo, en la casa de ramos generales de Valpen y Clausen, escondieron armas, acá también, en San Carlos también, en distintos lugares. ¿Y por qué escondían armas? Buscaba yo. Y mi amiga Alicia Brunaz, hablando con ella, dice: yo tengo un libro que te va a servir. Y a raíz de eso conozco a Duilio y a Raúl Crolin. Raúl, le pido que le hagan un fuerte aplauso, que él dice que no, pero él escribió la historia de la revuelta de Humboldt y hizo trabajos grandes, porque también escribe la historia de Humboldt. Y siempre que yo fui a Humboldt, porque fui varias veces en búsqueda de información, me han atendido tan bien, que eso no se encuentra en cualquier lugar. Duilio Ronman, presidente comunal, llegaba de una situación familiar de Buenos Aires, sin embargo se vino para atenderme. Entonces esas cosas son muy valiosas y hoy lo hago público porque eso habla de la persona, del corazón de la persona. No es que me abrió el museo, ya está. Ellos son grandes por lo que hacen, porque no todos hacen eso, no en todos los lugares se encuentran personas así. En esta búsqueda de información uno encuentra de todo. Hay gente que se presta, hay gente que se abre muchísimo, otros que no, otros que les parece que es muy familiar. Entonces, eso lo valoro muchísimo, porque llegaron, siempre me atendieron también, lo mismo en otros lugares. Marcela Arcando, que está acá, que también en la búsqueda de información de Oroño, ella siempre predispuesta, también siempre con la búsqueda de información, es una maquinita de generar proyectos y cosas, así que un fuerte aplauso también para Marcela. Y así con un montón de cosas. Bueno. El siguiente capítulo habla de los anexos. Ahí está un poco la historia de los fundadores de Gessler y de Oroño, quiénes fueron las personas, porque también ellos también están, quiénes fueron los que hicieron la sociedad. Gessler Frank, que compraron terrenos para revender, no vivieron acá, compraron los terrenos para revender, lo que era de Nicasio Oroño también. Después el primer censo de la provincia, bueno, y después hay otros anexos que son las leyes, por eso lo que habla dentro del libro. Le quiero agradecer en este momento a todos por estar acá, a los que me ayudaron muchísimo con la información, porque acá hay gente, no quiero olvidarme de nadie, que me ayudó muchísimo, que yo lo llamaba por teléfono, que constantemente, allá el señor Magnín también, a todos los que me ayudaron, Faría, a todos, porque fue una búsqueda de información muy grande, hubo gente que me abrió las puertas, que pude venir a hablar, así que muchísimas gracias para todo. Me dejo de hablar, yo le dejo la palabra al presidente comunal. Gracias, Juan Pablo, porque a él también le quiero agradecer, porque cuando me dice, hay alguien escribiendo la historia, tengo ese proyecto, no, dale para adelante, me dijo. Así que bueno, a él también, porque también me apoyó muchísimo cada vez que venía a preguntarle cosas de la información. Gracias, Juan Pablo, porque también hizo toda la gestión para poder editar el libro. Si bien
todo esto fue un proyecto personal, digamos, que me lo propuse yo y me hice cargo, pero lo otro lo hizo Juan Pablo para poder llevar adelante la edición del libro. Así que mil gracias también. Un fuerte aplauso porque el presidente comunal le hacía hace falta. Que quede plasmada la historia. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles la visita. Les voy a volver a contar todo lo que dijo Silvana, se los voy a repetir. Se los voy a repetir yo, así se quedan un rato más. Así se quedan un rato más. Un agradecimiento especial a Duilio Rorman por la presencia, al señor Clorin, a Bartolomé Giacosa, expresidente comunal, Miguel Ángel Durando y señora también, agradecidos a todos. Y también el agradecimiento especial a dos personas que hace muchísimos años empezaron con esto, de lo que comentó hoy Silvana, con una pequeña reseña histórica del pueblo, empezando a juntar partecita por partecita para que después, con el paso del tiempo, se llegue a concretar este libro, que es la profesora Fanny Magnin, y también a María Esther Sabino, que creo que está por ahí, me pareció verla, que son las que vivieron el puntapié inicial para que Hegler tenga algo. Así que con la colaboración de ellas se pudo también llegar a este trabajo especial que hizo Silvana, porque realmente sabemos que fueron muchas horas, mucha dedicación. En mi caso personal, cuando ella me lo propone, realmente sí necesitábamos cerrar una parte de la historia de este pueblo. El año pasado, en octubre, cumplimos 150 años. No es un detalle menor para que una comunidad cumpla 150 años. La verdad que en mi caso yo estoy de paso porque cada 2 años renovamos los mandatos. Pero me tocó estar en esta fecha muy brava en el buen sentido, digo, que cuando se mezclan un montón de cosas y nos toca estar al frente. El agradecimiento también a las chicas, a los chicos de la comisión que están aquí, que son los pilares fundamentales para que estos trabajos funcionen. Lo pudimos imprimir, Silvana, sí, después de muchas idas y vueltas, después de mucho trabajo. Agradecer al superior gobierno de la provincia de Santa Fe, al gobernador. Nosotros, por intermedio del ministro de Desarrollo Social, se lo planteamos a ellos, a este trabajo. Queríamos imprimirlo, era un costo importante para la comuna. Y bueno, y ellos colaboraron con una parte del aporte para que Silvana lo pueda plasmar en páginas. Y hoy el fruto de este trabajo de muchísimos años, porque no son 4 años y medio, Silvana, tu trabajo, sabemos que son muchos más. Lo decís así irónicamente o muy por el aire, pero sabemos que son muchos más. Tenemos la historia de nuestro pueblo y la verdad que es una enorme alegría, es un placer y es una satisfacción que tengamos el libro. Así que no voy a agregar nada más porque creo que ya todo lo dijo Silvana. No voy a repetir todo lo que dijo Silvana, pero sí agradecer. Es un momento de agradecer, son cosas muy especiales. Esto va a quedar de generación en generación. Sabemos que nosotros no vamos a estar, pero el libro de nuestro pueblo va a estar, y eso es lo más importante. Como siempre digo, los que ocupamos cargos estamos de pasada, probablemente podamos estar un tiempo, renovemos, nos vayamos o tal vez volvamos, no sé, pero esto nos pone muy felices. Tener un libro de 150 años de historia en un pueblo, para mí, en lo personal, realmente me emociona y mucho. Así que el agradecimiento más que especial para usted. Bueno, en este acto también voy a hacer entrega de un ejemplar para Juan Pablo, un ejemplar para él en forma particular. Bueno. Para el ministro que hizo la gestión también, y otro acá, para la comuna de Hegler, para que quede también en la comuna. Quiero hacer entrega también, uno muy especial. Yo ya no
tengo mis bisabuelos, que tuvimos una infancia hermosa con mis bisabuelos y mis abuelos, de parte de los dos, de materna y paterno, no están, pero sí tengo el privilegio de tenerlos a mis papás. Y fueron los que inculcaron el valor a la familia y que llevaron adelante la crianza de los hijos de la manera en que pudieron. Entonces hoy valorarles todo ese sacrificio que hicieron, porque hicieron muchísimo sacrificio cuando éramos chicos, y valorárselos y decirle gracias por todo lo que han hecho por nosotros y por inculcarnos el valor de la familia y de nuestros abuelos. Así que les pido que pasen, porque no van a querer, pero les pido que pasen. Más a alguien que hoy no pudo estar, que es mi compañero de vida, Federico Stetter, que me bancó en todo, porque no puedo cocinar, estoy con el libro, no puedo hacer esto, estoy con el libro, me bancó en todo, así que a él también, aunque hoy no pudo estar, un agradecimiento demasiado especial para él. Bueno, nosotros en nombre de la Comisión Comunal, Silvana, ya de tantas idas y vueltas, te vamos a hacer un pequeño presente que seguramente lo vas a encuadrar por este trabajo loable y por esta dedicación de muchos años. Así que es un diploma de la comuna con un pequeño presente por parte de la Comisión Comunal. Aquí engloba no solamente a nosotros, a la actual gestión, sino que engloba a la Comisión de los festejos del sesquicentenario, porque todos fuimos partícipes y todos han trabajado de manera desinteresada para la realización de todo esto. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar, porque sé que hay gente que vino de lejos, así que gracias a todos. Gracias porque están acá en este lugar y por haber estado presentes ante la presentación del libro. Muchas gracias. ¿Usted? Lamentando no poder asistir a la presentación del libro Gesler Oroño, 150 años de historias y legados, hago llegar mi cálido saludo y felicitación a Silvana Neumann, cuya ejemplar dedicación y meticulosa investigación han resultado en una obra muy completa que nos permite conocer y valorar debidamente el extraordinario y abnegado esfuerzo de quienes dieron origen a Colonia Gesler y Colonia Oroño. Rogelio Francisco Firter. Destacamos y agradecemos nuevamente su presencia, es muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias.